Hola, mi nombre es Byron Noguera y a mí me toca hacer la simulación de ondas mecánicas en su forma transversal y longitudinal. Para ver el manejo de las ondas mecánicas tenemos que tener un concepto, una definición. Dice que es la perturbación que viaja a través de un material o sustancia que es el medio de onda. Bueno, aquí podemos ver en la gráfica cómo la mano va a ser la que va a producir esa perturbación en ese material que va a ser la cuerda y va a producir ondas. Puede tener dos formas de viajar, puede ser longitudinales o transversales. Primero vamos a hablar de las ondas transversales. Dice que su manera de viajar es perpendicular a la fuente de emisión. Como vemos, la flecha negra es la forma en la que viaja perpendicularmente a la fuente de emisión que está allá. Tenemos que saber que las ondas cuentan con crestas y valles. Las crestas son las que están en el lado de arriba y los valles son los que están abajo. La medida que sale de cresta a cresta se van a llamar longitudes de onda. Entonces, el fin de esta simulación es ver cuántas longitudes de onda se proporcionan en una cuerda que está expuesta a una tensión alta. Entonces nos vamos a ir al simulador y vamos a proceder a medir la cuerda. Entonces aquí tenemos una cuerda que con una regla la medimos que tiene 7.5 centímetros y está expuesta a una tensión alta. ¿Sí? La amplitud es de 1 centímetro desde el punto de equilibrio que va a ser la línea amarilla que está aquí. Entonces solo se va a ampliar 1 centímetro hacia arriba y va a tener un movimiento oscilatorio, ¿sí? Que va a tener frecuencia. Aquí en frecuencia le vamos a poner 1.5, esa va a ser permanente. Bueno, entonces como vemos, le ponemos en un movimiento lento para poder analizar los movimientos que produce, ¿sí? Entonces vamos a ponerle en pausa y procedemos a medir las longitudes de onda que se producen en esta cuerda cuando tiene una tensión alta. Con esta misma regla medimos, como ya explicamos, las máximas amplitudes que tiene cada ondulación, las medimos, que serían las crestas estas, las medimos desde la parte de la mitad. ¿Sí? Entonces, como vemos, el 0 está en la mitad de esta onda que se produce aquí y aquí en 4.5 en la otra ondulación. Bueno, a la cuerda estar expuesta a una tensión alta, medimos las crestas, que son las longitudes de onda. Entonces, como vemos, miden 4.5 centímetros de cresta a cresta. Ahora vamos a poner la misma amplitud, la misma frecuencia, pero ahora exponiéndola a la cuerda a una tensión media, es decir, no va a estar ni en baja ni en alta, sino en media, y vamos a ver qué pasa. Como vemos, la cuerda estar en una tensión media, se van a producir más ondulaciones en la cuerda. Entonces para esto vamos a poner en pausa y vamos a medir las longitudes de onda. Bueno, entonces como vemos, ahora medimos las crestas de 1 a 2.5. Entonces en la tensión anterior la longitud de onda medía 4.5 centímetros de onda a onda. Ahora cuando ya la exponemos a una tensión baja, media, las longitudes de onda van a disminuir y su dimensión va a ser de 2.5. Entonces van a haber más ondulaciones entre más baja sea la tensión en la cuerda. Eso como corresponde a las ondas transversales. Ahora, para las ondas longitudinales, los elementos perturbados son paralelos a la dirección de propagación. En comparación a las transversales eran perpendiculares, ahora van a ser paralelas. Como vemos,
las líneas verdes son las ondas que se van a propagar de la fuente de emisión, y como vemos son perpendiculares a donde se van a originar. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la metemos a un simulador. Bueno, aquí tenemos una fuente de emisión. Entonces vamos a ver cómo se propaga esta onda cuando hacemos un sonido. Como vemos, las ondas son paralelas a la fuente de emisión, ¿sí? Se mueven. Ahora, si nosotros graficamos esto, el software nos permite graficar. Entonces, si presionamos la gráfica, nos va a dar la gráfica de esto. Entonces, si ponemos atención, vemos como al principio es intenso las ondas que se producen, y mientras se va alejando de la fuente de emisión van siendo menores. Aquí vemos la posición. Cuando es de 0 a 50 es muy frecuente la emisión, pero cuando ya se va alejando va siendo un poco más estable, ¿sí? Ahora, estas ondas simulan el sonido, entonces aquí también nos permite reproducir el sonido que produce. Bueno, nos permite medir la frecuencia y amplitud de esta oscilación que se produce aquí. Entonces, si fijamos la frecuencia, si hacemos que esto vaya más rápido, el sonido va a cambiar. ¿Sí? Se hizo más grave. Y como ven, la frecuencia es más lenta, ¿sí? Ahora, si ponemos una frecuencia más alta, ¿sí ven? Comienza a ser más frecuencia y el sonido va a ser más agudo. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de esto? Que si la frecuencia es menor, el sonido va a ser más grave. Pero si la frecuencia es mayor, el sonido va a ser más agudo. Ahora ponemos la frecuencia a la mitad. Y ahora vamos a manipular la amplitud, a ver qué sucede. Si tenemos la amplitud al máximo, el sonido aumenta. ¿Sí ven? Entonces, si antes esta oscilación llegaba hasta este punto, ahora traspasa. Tiene una máxima amplitud. Pero si bajamos la amplitud a lo mínimo, el sonido desaparece. Entonces la amplitud va a depender de la intensidad del sonido. Como ya no tiene amplitud, entonces no va a haber sonido. Relacionando un poco el estudio de las ondas sonoras en la industria, podemos decir que las ondas sonoras nos permiten establecer parámetros de presión sonora a los que los trabajadores de las industrias pueden estar expuestos a jornadas laborales. Bueno, aquí tenemos un esquema más o menos de cómo es las ondas, como vimos en el simulador. Cuando no tienen amplitud, entonces no tienen sonido, ¿ya? Entonces aquí dice, son fluctuaciones de presión en el aire. Entonces vemos en el número 1 es el silencio. Entonces todo lo que es el número 1, cuando no hay ni amplitud ni frecuencia, entonces es silencio, no se puede escuchar. El número 2, de aquí hasta aquí, ya vemos que tenemos amplitud, tenemos frecuencia y ya es un sonido audible. Entonces ya podemos ver, ya podemos percibir el sonido. 3 es la presión atmosférica, donde la presión atmosférica es el medio donde el sonido viaja. Y la presión sonora, que va a ser esto de aquí, la amplitud de la frecuencia de sonido. Otra vez al simulador. Es prácticamente la presión y tenemos amplitud y frecuencia y vamos a tener el sonido. Bueno, eso ha sido todo en las simulaciones de ondas mecánicas en su forma transversal y longitudinal. Espero haya sido claro y muchas gracias por su atención.